Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy voy a hablar sobre el Honor 50 5G y el Honor 50 Pro. Sin más que decir, comencemos con el video. Estos teléfonos realmente son mellizos. ¿Por qué mellizos? A la hora de especificarlos, realmente es solo por el tamaño que se diferencian y por una otra característica. Ambos móviles presentan un panel OLED de laterales curvos con una resolución Full HD Plus 2400 x 1080 píxeles. El Honor 50 tiene una pantalla de 5,57 pulgadas y el Honor 50 Pro de 6,72 pulgadas, algo más grande, un poquito. Una diferencia entre el Honor 50 y el Honor 50 Pro es que el Honor 50 Pro tiene dos cámaras y una isleta en la izquierda. Ambas pantallas poseen 120 Hz e integran el lector de huellas en pantalla. También son mellizos en su procesador. Ambos poseen el Snapdragon 778G 5G. También ambos poseen 8 y 12 GB de memoria RAM con 128 y 256 GB de almacenamiento para el Honor 50, mientras que el Honor 50 Pro únicamente dispone de 256 GB. En las baterías existe una diferencia de capacidad, pero no en la carga rápida, sino que en el Honor 50 dispone 4300 mAh con carga rápida de 100 watts. Mientras que el Honor 50 Pro integra 4000 mAh con una carga de 100 watts. Podemos ver que el Pro tiene menos mAh. También en las cámaras traseras realmente son iguales. Un sensor de 108 megapíxeles y lente con apertura de 1,9. De hecho, no hay sorpresas en cuanto a la composición de las tres cámaras traseras, porque las secundarias son un gran angular con sensor de 8 megapíxeles con una apertura de 2,2 y dos cámaras macro y profundidad, con ambas con un sensor de 2 megapíxeles cada uno. Eso sí, en el frontal existe una diferencia. El Honor 50 tiene realmente una sola cámara de 32 megapíxeles, mientras que el Honor 50 Pro se diferencia porque tiene doble cámara frontal con sensor de 32 megapíxeles y 12 megapíxeles de gran angular. Hablando del sistema, todos los sistemas poseen el Android 11 con una capa de personalización Magic U 4.2. El Magic U 4.2 está basado en Android 11 como tal, y así es como se vería el dispositivo. En conectividad estamos muy completos. En ambos dispositivos tenemos 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS y USB tipo C. Hablando de diseño, realmente les digo que el Honor 50 y el Honor 50 Pro se parecen un poco al Huawei Nomad 9. Sin embargo, esto no le quita las especificaciones que tiene. Sus versiones o sus precios son los siguientes. El Honor 50 con 8 y 128 de almacenamiento se encuentra alrededor de unos 348 euros. El Honor 50 con 8 y 256 tiene unos 386 euros. El Honor 50 con ya la versión máxima 12 de RAM, 256 GB de almacenamiento, lo mejor de lo mejor del Honor 50, 438 euros. También una característica que cabe destacar es que estos dispositivos no tienen altavoces estéreo, sino que meramente tienen un altavoz. El Honor 50 Pro con 8 GB y 256 de almacenamiento cuesta unos 477 euros. Y su versión más top de 12 GB de RAM con 256 de almacenamiento vale unos 515 euros. El Honor 50 SE no lo he tomado en este video, ya que sería extender este video extremadamente largo. Sin embargo, voy a hacer un video aparte para el Honor 50 SE. Sin más que decir, espero que les haya gustado el video. Si es así, like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.